Hola a todos, bienvenidos a la Masterclass Resiliencia para Liderar en Bienestar, un enfoque desde la filosofía estoica del Programa Internacional en Liderazgo Estratégico en Bienestar para Resultados de Alto Desempeño de Pacifico Business School. Hoy nos acompañan la profesora Naldi Martínez, directora del programa, coach ejecutiva de alta dirección y especialista en bienestar y felicidad, y fundadora y presidenta de WHY, Wellbeing Health and Happiness Institute. El profesor Agusti Guisasola, doctor en filosofía, investigador, autor y divulgador especializado en estoicismo y filosofía práctica. Antes de dar inicio, los invitamos a encender sus cámaras para poder conocernos y que la sesión sea interactiva. También asegúrense de tener su micrófono apagado para no interferir con la presentación. Si tuvieran alguna pregunta, pueden levantar la mano a través de la opción de Zoom. Gracias. Adelante, Naldi, bienvenida. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Muy buenos días a cada uno de ustedes que están conectados ahí. Hoy, en este momento, es muy temprano en Perú, 8 de la mañana, así que gracias por estar aquí. Soy Naldi Martínez, directora académica de este programa internacional denominado Liderazgo Estratégico en Bienestar para Resultados de Alto Desempeño. Y bueno, me complace darles la bienvenida a esta masterclass que se denomina Resiliencia para Liderar en Bienestar, un enfoque desde la filosofía estoica. Bueno, ¿y cómo surge esta conversación? Esta conversación y esta propuesta de masterclass surge de un desafío muy concreto del liderazgo actual, que tiene que ver con cómo liderar en un contexto que cambia permanentemente. Muchas veces se hace incierto y muchas veces, veamos si coincide con la experiencia de ustedes, no tenemos todas las respuestas y simplemente tenemos que seguir avanzando. De hecho, todo el enfoque, todo el contexto actual de inteligencia artificial es parte de esta transformación que nos exige avanzar y decidir en escenarios que evolucionan de forma cada vez más rápida. Y en este contexto sabemos que el liderazgo cobra aún mayor relevancia. De hecho, hay una investigación de Gallup que ha encontrado que la gestión del líder explica en aproximadamente un 70% la variación del engagement en los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que el rol que ejerce un líder impacta de manera determinante en el compromiso de las personas en sus equipos, ¿sí? Y ese compromiso impacta en el desempeño, y si impacta en el desempeño, por supuesto, impacta en la productividad de la empresa. Entonces, si el liderazgo tiene este nivel de impacto, la pregunta que se hace obvia es, ¿cómo podemos ayudar al líder a que pueda ejercer de manera sostenible este liderazgo? Y aquí es donde aparece el enfoque del bienestar desde una mirada absolutamente estratégica como respuesta, como una de las respuestas importantes para poder aportar a esta sostenibilidad en el liderazgo. ¿Por qué? Porque es el liderazgo en el bienestar, es este bienestar el que les permite a las personas, a los líderes que puedan desplegar y que puedan sostener en el tiempo sus distintas capacidades, sus recursos físicos, sus recursos cognitivos, sus recursos emocionales para poder pensar, para poder decidir y todo esto que probablemente les está haciendo sentido a ustedes, ¿no? ¿Cómo seguimos avanzando en contextos de alta exigencia? Por eso que cuando hablamos de un liderazgo estratégico en bienestar, tiene que ver con cómo creamos condiciones que les permitan a los líderes, a las líderes en los equipos, desarrollar sus recursos y que ese desarrollo y que esa performance que tiene cada uno de estos líderes pueda sostenerse en el tiempo, que sus capacidades en alto desempeño puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo. Y bueno, cuando estamos en situaciones que son complejas, hay una capacidad que toma una especial relevancia. Y esa capacidad tiene que ver con cómo afrontamos la adversidad, con cómo afrontamos el cambio, finalmente en situaciones que muchas veces escapan a nuestro control. Y ahí estamos hablando justamente de la resiliencia. Esta resiliencia que nos permite no solo adaptarnos, sino que nos permite continuar avanzando con claridad, con propósito,
firme respecto a nuestros objetivos. Entonces, por eso es que hoy tenemos esta masterclass en la que queremos ver, ok, ya se ha escuchado un montón de resiliencia, pero ¿cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo podemos nutrir nuestra capacidad de resiliencia? ¿Cómo podemos hacer que entonces no solo el entorno no nos atrape, que podamos salir adelante, sino que podamos seguir saludables en ese entorno? Y es ahí donde hemos recurrido a la filosofía estoica, que justamente, entre otras cosas, trata de cómo vivir y cómo actuar en frente a aquello que no depende de nosotros. Y para trabajar en esta temática hemos invitado al profesor, al doctor Agustí Sasola. Así que Agustí, que ya te habían presentado, bienvenido a esta mañana que es tu tarde. Tú estás ahí en Barcelona, yo estoy acá en Londres. Así que es tarde para nosotros de verano y estamos compartiendo hacia Lima, en Perú, donde es tempranito por la mañana. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Naldi. Buenas tardes a ti y a todos y a todas. Aquí son las 3 de la tarde en España y espero que tengamos una tarde y vosotros una mañana muy instructiva y provechosa. Pues que así sea, más aún que ya están comenzando, ¿cierto? Entonces fresquita la cabeza de inicio de la mañana. Y Agustí, ya de frente con la mirada estoica, donde tú, bueno, tienes un doctorado en filosofía y además eres experto en toda la mirada de estoicismo. Desde ese enfoque, ¿qué puede aportar hoy esta tradición filosófica al desarrollo de la resiliencia que están necesitando con tanta fuerza los líderes hoy? La palabra resiliencia es una palabra, es un concepto moderno que Ujú, pertenece a la psicología, sobre todo, es conocido ujú, en el ámbito de la psicología. No es propiamente vocabulario del estoicismo, pero si ujú, entendemos por resiliencia la capacidad de mantenernos en pie, ujú, conservar el criterio y responder adecuadamente cuando las circunstancias son adversas, entonces aquí el estoicismo tiene mucho que aportar. ujú, Decía Epicteto que lo que nos perturba a los seres humanos no son las cosas, sino nuestros juicios sobre las cosas, nuestra opinión que nos conformamos sobre las cosas, ¿no? Y yo incluso iría un paso más allá. Diría, lo más importante no es lo que ocurre, sino lo que hacemos con lo que ocurre. Y eso en el liderazgo y el autoliderazgo es importantísimo. Para un estoico no basta con resistir. A veces se asocia el estoicismo con resistir, ¿no? Aguantar estoicamente, se dice, ¿no? ujú, Pero un árbol, una piedra también resisten, ¿no? Las inclemencias del tiempo. ujú, No es exactamente el concepto estoico. Lo específicamente humano es saber qué hacer con aquello que nos ocurre, no simplemente resistir, ¿no? Y ahí está para mí una de las grandes aportaciones del estoicismo al liderazgo contemporáneo, porque el líder no puede garantizar que no habrá una crisis, por ejemplo, o una pérdida, un conflicto, un cambio regulatorio, una ujú. decisión equivocada o una disrupción tecnológica. Lo que sí puede trabajar es la calidad de respuesta que dará ante eso que va a ocurrir. Mm. Me encanta, Agustín, y me quedo con esta última frase que nos compartes, ¿no? De cómo que de nosotros depende la calidad de nuestra respuesta. De hecho, tú dijiste, no son las cosas que ocurren, sino qué hacemos con aquello que ocurre. Pero, sin embargo, muchas veces eh, no sabemos qué hacer con lo que está ocurriendo. ¿Qué nos enseña el estoicismo respecto a esa tensión entre aquello que depende de nosotros y aquello que no depende tanto de nosotros? ¿Qué hacemos ante eso? Sí, Epicteto, que es uno de los grandes estoicos en los que se funda esta filosofía práctica de vida, decía que si quieres permanecer imperturbable, atiende a Ujú, lo que depende de ti y no atiendas a lo que no depende de ti. Pero ujú, este conocimiento se ha banalizado, ¿eh? La gente se piensa que si algo no depende de ti te puedes olvidar y ya está.
Ok. no es tan fácil, ¿no? Primero tenemos que ver qué depende de nosotros fundamentalmente, que son nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros impulsos y lo que hacemos, nuestras Mm, acciones, ¿no? Y luego centrarnos en lo que sí podemos hacer, ¿no? Más que centrarnos en lo que no podemos hacer, que es perder el tiempo, porque al final, si no depende de nosotros, eh, no podremos hacer nada. Podemos influir, pero no podemos determinar, no podemos controlar, ¿no? Lo que tenemos mm, que hacer es centrarnos en lo que sí depende de nosotros y ser muy buenos en ello, ¿no? mm, Perseverar en lo que sí depende de nosotros. Porque mm, uno puede influir sobre un equipo, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Pero no mm, puede controlar completamente cómo reaccionará cada persona. Yo puedo mm, preparar una estrategia magnífica, pero no puedo garantizar el mercado. Y puedo cuidar mi reputación, pero no puedo controlar lo que otros piensen y digan de mí, ¿no? Entonces, mm, la calidad de tiempo en enfocarnos en lo que depende de nosotros es básico. Y ahí es lo que decía, no hay que confundir influencia con dominio, ¿eh? mm. Influencia es enfocarnos en lo que depende de nosotros y sacarle el máximo partido, y dominio es una ilusión, es pretender que la vida te responda siempre como tú quieres, lo cual no es así y lo sabemos por propia experiencia, ¿no? Es decir, si pudiéramos controlar la vida, no existiría, por ejemplo, la frustración, todo saldría bien, pero no es así, el mundo no es así, ¿no? Entonces, no quiere decir que no podamos hacer nada, podemos influir, pero no podemos controlar. Y eso es muy importante porque cuando un líder quiere controlar y fracasa, Ujú. entonces se siente mal, se hunde y detrás de un líder hay muchas personas, ¿no? Entonces, un líder no se puede permitir eh, dar un bajón psicoemocional porque una gestión no ha salido bien, porque se ha perdido un negocio. No, lo que tenemos que hacer es continuar adelante en lo que podemos hacer, lo que ha salido mal, extraer la lección que hay detrás de ese fallo, ¿no? Y aprender para hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Sí, y la verdad es que te escucho, Agustín, no sé cómo le llegará a quienes están acá con nosotros. Suena bonito, pero como decimos muchas veces, otra cosa es con guitarra, otra cosa es como cuando efectivamente estamos en la situación, cuando tenemos un plan, cuando tenemos un proyecto, cuando hay mucho dinero también involucrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Y entiendo lo que tú planteas respecto a diferencias, influencia y dominio. Dices que dominio es la ilusión de querer contratar y que querer controlar, y que entonces tenemos que ver cómo influenciamos un contexto. Ahora, concretamente, para quienes nos acompañan hoy en esta masterclass, estamos hablando de concepto central resiliencia, como esta capacidad humana de poder sobreponernos a las situaciones, poder quizás tomar esta distancia emocional, tomar muchas veces decisiones rápido, salir adelante. ¿Qué prácticas concretas nos puede ofrecer, proponer la filosofía estoica para poder fortalecer esta capacidad de resiliencia, para poder finalmente salir adelante? ¿Hay algo que nos puede ofrecer ahí la filosofía estoica? Sí, la filosofía estoica nos abastece de una serie de herramientas, Ujú, por eso es una filosofía práctica, no una filosofía teórica, ¿no? Porque nos da herramientas para poder hacer, para salir del pensamiento y ujú, pasar a la práctica, ¿no? Entonces, el estoicismo se entiende como una filosofía de entrenamiento. No es una cuestión de aprender una serie de reglas, de normas, que también el estoicismo tiene un conjunto o se basa en un conjunto de principios, pero luego ujú, tiene también lo que se llaman las asquesis, es decir, que de ahí viene ascesis, ¿no? Que son los ejercicios para entrenar la mente y para pasar a la acción y así configurar un carácter fuerte que no nos derrumbe cuando las cosas no van bien o no van como nosotros esperamos, ¿no? ujú. Entonces, me pides prácticas Concretamente, concretas. exacto. Hay muchas, pero te voy a decir unas cuantas. Por ejemplo, el examen de las representaciones. Para eso tengo que
explicaros un poco qué entienden ellos por representaciones, ¿no? Una ujú, representación es la idea mental que nos hacemos cuando pasa algo, ¿no? ujú, Entonces, esa idea no es una opinión, es antes de que aparezca una opinión, ¿no? Entonces, concretamente, continuamente tenemos estas impresiones, ¿no? Que si no las revisamos, como decía Sócrates, una vida examinada, si no llevamos una vida examinada no vale la pena vivirla, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Si no examinamos lo que nos viene a la mente, es cuando nos hundimos si lo que sucede no nos conviene, ¿no? Entonces, la primera es el examen de estas representaciones, ¿no? Por ejemplo, decir el proyecto ha fracasado ujú, puede ser un hecho, evidentemente, ¿no? Si ha fracasado, no vamos a decir lo contrario. Pero decirse esto es una catástrofe, o mi carrera está destruida, o no debería haber ocurrido, estos son representaciones, no es el hecho. El hecho es que el proyecto no ha salido bien, pero eso no significa que sea una catástrofe. Es una representación de mi mente. O mi ujú, carrera está destruida, no necesariamente, ¿no? ujú, Entonces, revisar, examinar estas representaciones es muy importante para finalmente llegar a una conclusión reflexionada, ujú, ¿no? Otro ejercicio es la anticipación de dificultades. Para no vivir preocupados va muy bien ujú, porque antes de una reunión, por ejemplo, compleja, podemos preguntarnos, ¿qué puede salir mal? ¿Qué dependerá de mí si ocurre tal cosa? ¿Cómo quiero comportarme? ¿No? Entonces, así cuando llega la dificultad, como ya la hemos ensayado previamente, porque por eso se llama la anticipación de dificultades, no nos coge desprevenidos. Y esto nos da una gran seguridad. El líder tiene que ser una persona muy segura de sí misma. Otra, Otra asquesis, otro ejercicio, otra práctica, es el examen del día. Este ejercicio, en vez de hacerse como el anterior al principio, nada más despertarnos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que me puede suceder durante el día? Aquí es al revés. Es cuando hemos acabado la jornada, preguntarnos, por ejemplo, dónde he reaccionado impulsivamente, dónde he mantenido el criterio, qué juicio debería corregir, qué haría mejor la próxima vez, ¿no? ujú, Es como el balance del día. Y esto también nos va muy bien para que quede el pozo, ¿no? Y esta ujú, reflexión de hacer un balance del día. Esto nos lo llevaremos con el sueño, no quiero entrar en psicología, ¿no? Pero ujú. eso queda en el sueño y luego al día siguiente se tienen las ideas claras porque pasó lo que pasó, ¿no? Y hacemos el ejercicio que hemos dicho antes de la segunda, ¿no? La anticipación de dificultades. Y si quieres una cuarta, Ujú, dale. eh, podría ser actuar con una cláusula de reserva. Es lo que ellos decían, si los dioses lo permiten, ¿no? Es decir, nosotros no podemos controlar todos los factores implicados en una situación, en un negocio, en una gestión. Es imposible, ¿no? Entonces, tú puedes intentar influir, como decía antes, influir, ¿no? Hacer lo mejor posible, lo que está en tu mano, en lo que depende de ti, en esa dicotomía de control, en lo que depende de ti, pero siempre puede haber un factor inesperado que aborte eh, ese, ese, esa gestión, ¿no? Ujú, Entonces, también decirnos mm, si los dioses lo permiten es como una manera de anticiparnos, de prepararnos por si sale mal, de decir, pues bueno, no todo depende de mí, ¿no? No somos dioses, somos personas. Entonces, bueno, mm, podía fallar, ha fallado, pues es lo que hay, ¿no? ujú, Fíjate, Naldi, que esta frase de si los dioses lo permiten,
¿no? Ha llegado a nuestros días, por ejemplo, no sé allí en Perú, pero en España muchas veces decimos cuando nos saludamos, ¿no? Hasta mañana si Dios quiere, decimos, ¿no? Pues Ujú. esta expresión, hasta mañana si Dios quiere, es esta cláusula de reserva, ¿no? Es si los dioses lo permiten, ¿eh? Porque no sabemos ni siquiera si estaremos vivos mañana, ¿no? Entonces, esta frase popular viene de la antigua Roma, ¿no? De esta cláusula de reserva, de decir, pues bueno, vamos a hacer todo lo posible porque salga bien este proyecto, pero si los dioses lo permiten, ¿no? Porque siempre puede haber un factor que anule lo que hemos hecho, ¿no? Buenísimo. O sea, me parece súper interesante además porque lo llevas como a prácticas concretas, examen de representación, es decir, de qué es lo que nos viene a la mente, la anticipación de dificultades, el examen del Mm. día, que está como bien interesante, ¿no? Poder al cierre del día instalar una práctica que de pronto quizás podemos sentir que no tenemos el tiempo, pero eso ya entra como en otra discusión, pero igual es interesante poder ir haciendo como esa suerte de análisis y limpieza y también la cláusula de reserva que tú planteabas. Ahora, todo esto está bajo el gran paraguas de un enfoque filosófico, que muchas veces solo de escuchar filosofía decimos, oye, ¿eso qué nos puede aportar al liderazgo? Y vemos acá que desde el estoicismo hay prácticas concretas. Ahora, tú eras docente nuestro y ya estaba para la tercera generación acá con nosotros, Agustí. De hecho, los alumnos de las generaciones anteriores te tienen mucho afecto y mucho respeto con todo el trabajo que hemos realizado. Desde tu experiencia como docente, desde tu experiencia como mentor, ¿qué cambia en una persona cuando empieza a desarrollar esta fortaleza interior? Cuando empieza no solo a leer estos principios y estas asquesis que menciona, sino que concretamente los ejercicios que más les sirven y que más les hace sentido, los incorpora. ¿Qué cambia en su forma de pensar? Quizás, ¿qué cambia en cómo enfrenta la incertidumbre o la toma de decisiones difíciles? ¿Qué has visto tú? ¿Cómo sirve? Ya vimos lo concreto. Concretamente, ¿cómo ves que impacta esto en los líderes, en las personas? Lo primero que cambia es el lugar desde el que la persona empieza a evaluar lo que ocurre. Ok. Ya no se decide desde el estrés o la ansiedad, sino desde una calma resolutiva y ética. Y esto es muy profundo, ¿no? Ujú, Normalmente tendemos a valorar las situaciones preguntándonos, ¿esto me beneficia o me perjudica? ¿Voy mm, a ganar o a perder? ¿Qué pensarán de mí? ¿No? El estoicismo introduce una pregunta diferente. ¿Cuál es aquí la respuesta correcta? No solo lo que, sí, esto a mí me interesa, sino qué es lo correcto aquí hacer, ¿no? Ese mm, desplazamiento parece pequeño, pero cambia muchísimo, porque dejamos de medir todo exclusivamente desde la conveniencia personal o desde el resultado y empezamos a introducir también el criterio de cómo queremos actuar y qué clase de persona queremos ser. Y mm, esto es muy profundo. mm. Qué interesante, porque finalmente, y de hecho tu módulo está instalado desde el enfoque de autoliderazgo, mirado desde que efectivamente nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y entonces, si no estamos en calma, si no estamos en equilibrio, con foco, difícilmente vamos a poder inspirar a nuestro equipo a que vaya a lo mismo. Entonces, desde este enfoque de autoliderazgo, como ya mucho más concreto, Agustín, ¿qué recursos concretos nos entrega la filosofía estoica para que una persona pueda sostener su claridad, su criterio, su propósito en un contexto, hablamos que son de alta exigencia, para que desarrolle su fortaleza interior, finalmente para que tenga un liderazgo más consciente? Es muy difícil proporcionar serenidad a un equipo si uno mismo se ¿Mm? ve dominado por sus impulsos, ¿no? Ujú, Es muy difícil también pedir criterio si uno reacciona inmediatamente a cada mala noticia, ¿no? mm, O es difícil exigir coherencia cuando nuestros principios cambian según las circunstancias, ¿no? mm, Entonces, por eso el liderazgo estoico comienza por el gobierno de uno mismo, ¿eh? El autoliderazgo, que tiene básicamente tres capacidades fundamentales. La primera es dominar
o gobernar el juicio, no convertir automáticamente cada dificultad en una catástrofe, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De las representaciones mentales. La segunda es el gobierno del impulso, ¿no? Crear un espacio, y esto la psicología lo tiene muy trabajado, pero proviene de la filosofía, crear un Ujú. espacio entre lo que sucede y nuestra respuesta, ¿no? Para no actuar de una forma reactiva, automática, sino consciente y madura. Y la tercera sería gobernar el criterio moral. ¿Eh? Saber qué principios no estamos dispuestos a sacrificar simplemente porque aumenta la presión en el trabajo, ¿no? Pero hay algo importante. El estoicismo no es una filosofía individualista. El ser humano es para los estoicos un ser que lo dividen entre racional y social. No Mm. racional e individual, sino racional y social. Por eso un buen líder no utiliza la serenidad simplemente para ser más eficiente, sino para poder actuar con mayor justicia hacia las personas que dependen de sus decisiones. ¿Mm? De hecho, el ¿Cómo ser sería humano eso concretamente, Agustín? ¿Cómo llevarías eso de la justicia aplicado concretamente? es lo que estaba diciendo, ¿no? Primero, tenerlo claro de que vivimos en una sociedad y con una cultura gracias a la colaboración de los unos con los otros, ¿no? Es decir, Ujú. si una persona tuviera que cada día fabricar su comida, su casa, su teléfono móvil, es imposible, o sea, no podríamos, tendríamos que inventar la rueda para todo lo que existe ya, ¿no? Y no podríamos, no es factible. Nosotros necesitamos de los demás para Mm. vivir en sociedad y para tener todo lo que tenemos. Entonces, el líder, aunque empiece por el autoliderazgo, luego tiene que pensar en los demás y más en trabajos, ¿no? En la profesión. Tiene que Mm. tener muy en cuenta que el autoliderazgo es conseguir que mis principios gobiernen mis decisiones antes de que mis circunstancias gobiernen mis principios, ¿no? Es este componente ético que hablábamos antes de desplazar la pregunta de qué es lo que me interesa, qué es lo que me conviene, a en qué clase de persona me convierto si hago cierta gestión de cierta manera, ¿no? Aquí es la ética, es la moral la que entra en juego, ¿no? Mm. Sí. Muy interesante porque, claro, finalmente estamos viendo que fue parte de lo que te pregunté, ¿no? ¿Qué recursos concretos nos puede entregar la filosofía estoica? Y de lo que mencionas ahí, algo que me llama la atención es lo que planteas a propósito de lo último, el gobierno del impulso, ¿no? Cómo creamos un espacio entre lo que sucede y lo que nos pasa. Finalmente ya solo tener inicialmente esa conciencia que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que a mí me pasa, cómo generamos ese espacio ahí y cómo tú en esta frase que planteas de que los principios gobiernen antes de las circunstancias, entonces implica mucha conciencia de qué es lo que ocurrió afuera, por así decirlo, qué me pasa a mí con eso, qué principios son los que deberían acompañarme. Ahora, sin duda todo esto se va a desarrollar más profundamente contigo en tu módulo que está orientado al trabajo de la resiliencia, pero para todos los que están aquí presentes hoy y probablemente también para los que nos vean después en la grabación en diferido, con todo lo que nos has mencionado, ¿cuál sería la primera práctica que valdría la pena incorporar para un directivo, para un gerente, para un profesional que diga, ya sabéis qué, yo quiero potenciar mi resiliencia, quiero fortalecer mi liderazgo, quiero incorporar esta mirada de la filosofía estoica? ¿Qué es lo primero que tú recomendarías como práctica para que este señor, señora, líder de equipo pueda incorporar? Pues tal vez lo más importante o lo que haría en primer lugar sería el examen de las representaciones, ¿no? El Ok. examen, eh, mm, revisar esas ideas que me vienen a la mente cuando pasa algo que me altera, que me perturba,
pueden ser ideas, pueden ser imágenes y pueden ser sentimientos, ¿de acuerdo? No, no son creencias, no hemos llegado ahí. Cuando hablamos de representaciones en el estoicismo, y esto se desarrolla en el programa porque es largo de explicar, ¿no? No nos referimos a las creencias del líder o de la persona, ¿no? Sino Ujú, a sensaciones, imágenes que nos vienen, ¿no? Por ejemplo, nos cruzamos con un compañero de trabajo, con un amigo, una amiga, y no nos saluda. Y antes que nada ya nos sentimos mal, ¿no? Es decir, mm, ¿qué le pasará? ¿O qué estará enfadado conmigo, ¿no? Porque no me ha saludado, ¿no? Entonces, ahí todavía no hay conformada una opinión. Es una representación. De hecho, en griego, esta representaciones se llaman fantasía. Y de ahí viene nuestro concepto de fantasía. Es algo que imaginamos con palabras, con imágenes, con sensaciones, pero que no está elaborado, no es todavía una opinión. Y entonces es el momento de juzgar si eso es correcto o no. Por ejemplo, antes de reaccionar ante una situación importante, detenernos unos segundos para tomar esa distancia que hablábamos, ¿no? Del hecho a la reacción y hacernos tres simples preguntas. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido realmente? ¿Qué ujú, depende de mí ahora? ¿Cuál sería la mejor respuesta que puedo dar? Estas preguntas me obligan de pasar de la representación a la reflexión. Para contestar estas preguntas ya no me puedo quedar en una sensación, sino que debo de contestar, debo reflexionar. ¿Qué ha ocurrido realmente? Pues simplemente que no me ha saludado, a lo mejor no me ha visto. ujú, Se lo tendré que preguntar para saber si ujú, está enfadado o es que no me ha visto porque va pensando en sus cosas y esto nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Qué ujú, depende de mí ahora? Preguntárselo. Esto no es una representación, esto es fruto de una reflexión. ¿Mm? ujú, ¿Y cuál sería la mejor respuesta que puedo dar? Pues apartando esas representaciones en frío, preguntarle de buenas maneras que, que, que si le pasa algo, porque antes le he saludado y no me ha devuelto el saludo, ¿no? Este será un ejemplo sencillo de cómo diferenciar representaciones de opiniones reflexionadas, que requieren de unas preguntas para que podamos hacer la reflexión. Si solo nos quedamos en las representaciones, es cuando, en vez de actuar de forma madura, reaccionamos. ¿Sí? Acción, reacción. Y las reacciones normalmente, cuando no nos gusta el hecho, las reacciones son agresivas, son malas, son negativas, ¿no? Entonces tenemos que dejar a un lado estas representaciones emotivas, ¿no? Reactivas, de me pierde el respeto, yo le pierdo el respeto, me insultan, yo insulto, no me saluda, yo ya no le vuelvo a saludar. Eso son conductas reactivas. No nos hemos hecho preguntas, no hemos examinado estas representaciones y, por ujú. supuesto, no hemos pasado a la acción de preguntarle qué ha pasado aquí, ¿no? Me Entonces, esta es encanta. tal vez por donde yo empezaría, por el examen de las representaciones. Me gusta. Veamos si lo tienen agendado entonces, apuntado ahí, en este examen de representaciones que se puedan preguntar ante una situación concretamente qué ha ocurrido, qué depende de mí y cuál es la mejor respuesta que puedo dar. Tremendamente interesante, Agustí, porque nos deja un recurso concreto ante situaciones en las que estamos de repente dando vuelta todo el día y que nos sirve incluso para afrontar en nuestras reuniones. Ahora, hemos visto contigo aquí una mirada muy general respecto a principios de la filosofía estoica y cómo podemos aplicarlos para potenciar esta capacidad humana de la resiliencia, ¿no? Ahora, si ya nos empezamos a enfocar un poquito más al programa académico que comienza 24 de septiembre, donde tú vas a estar con un módulo de 4 horas con este enfoque de resiliencia, adaptabilidad y desde el enfoque de la filosofía estoica. ¿Qué les podemos contar desde ya a quienes estén interesados en tomar este programa? ¿Qué capacidades van a poder desarrollar en este módulo contigo?
Bien, durante el módulo vamos a trabajar fundamentalmente en desarrollar una capacidad de autogobierno, de autogestión personal o Ujú, autoliderazgo. Porque para liderar primero hay que autoliderarse a uno mismo. Aprenderemos primero a comprender cómo interpreta la realidad nuestra mente, qué son las representaciones, que sí, lo he explicado ahora de una forma muy superficial y breve, pero profundizaríamos sobre este tema, cómo aparecen nuestros juicios, esas reflexiones a posteriori de las representaciones, porque muchas veces sufrimos no solamente por lo ocurrido, sino por lo que añadimos mentalmente a lo ocurrido, que es lo que comentaba al principio de esta charla, ¿no? De que no son tan importantes los hechos como lo que nos decimos sobre los hechos, ¿no? ujú, Entonces, trabajaremos después la distinción entre aquello que depende de nosotros y aquello que no depende de nosotros, que ya sabéis que se denomina dicotomía del control, no como una frase bonita o un cliché, ¿no? Sino como un criterio práctico para tomar decisiones responsables y ujú, maduras. Entrenaremos la atención vigilante, que es algo parecido a lo que hoy se entiende por mindfulness, el examen de nuestras representaciones y el dominio del impulso, de manera que podamos crear un espacio entre estímulo y respuesta, es decir, actuar conscientemente y no de forma reactiva. También trabajaremos las cuatro grandes virtudes estoicas, la prudencia, el coraje, la justicia y la templanza, con criterios muy concretos para decidir en situaciones complejas. Y finalmente trasladaremos todo eso al liderazgo. Cómo mantener claridad cuando aumenta la presión, cómo convivir mejor con la incertidumbre, cómo tomar decisiones difíciles sin traicionar nuestros principios y cómo ejercer nuestra responsabilidad sobre otros sin ser gobernados por el ego, el miedo o la necesidad de controlar. Porque el objetivo último del módulo no es simplemente conocer el estoicismo, es aprender a utilizarlo. Y si tuviera que condensarlo en una sola idea, Naldi, sería ujú. esta. No podemos garantizar las circunstancias en las que tendremos que liderar, pero sí podemos trabajar la persona que estará allí cuando esas circunstancias lleguen. Me encanta, me encanta. Y creo que es tremendamente poderoso cómo podemos ir a buscar recursos a este desarrollo filosófico que, corrígeme, 2000 años, ¿no? Aproximadamente de Sí, desarrollo. correcto. Entonces, poder ir a esta mirada filosófica, pero no desde lo abstracto, como dices tú, sino que concretamente que nos pueda regalar recursos que podamos instalar en nuestra práctica diaria. Entonces, Agustín, me gustaría proponerte ahora que rápidamente revisemos, que demos una mirada a cómo está diseñado el programa académico muy breve y que Ujú. veamos ahí también dónde está tu módulo. Entonces, miren, les voy a compartir pantalla acá muy brevemente para que puedan ver de qué se trata el trabajo que vamos a estar realizando con Agustí y con otros docentes que van a estar trabajando con nosotros. Como les comentamos al inicio, ¿se ve mi pantalla ahí, Agustí? ¿La ves? ¿Ves la diapositiva? Sí, Sí. perfectamente. Buenísimo. Como verán acá, programa internacional, liderazgo estratégico en bienestar para resultados de alto desempeño, desarrollando líderes que convierten el bienestar en una ventaja organizacional competitiva y sostenible. Principalmente en objetivos del programa, de manera muy rápido, lo primero es poder integrar el bienestar como una dimensión estratégica del liderazgo, es decir, cómo miramos el bienestar como parte de la estrategia de cómo nosotros vamos a ir a potenciar a los líderes para que puedan estar cada vez mejor y mejor en su propuesta de gestión del liderazgo. Con esto, fortalecer capacidades personales para que puedan ejercer este liderazgo efectivo, para que desarrollen capacidades para liderar equipos de alto desempeño, para poder transferir este liderazgo a toma de decisiones, a gestión de resultados organizacionales y algo que es clave de nuestro programa, también cada uno de nuestros estudiantes va a ser parte de diseñar un propio programa de bienestar que va a aplicar a sus propias necesidades, ya sean personales, de equipo u organizacionales, y lo va a trabajar con nuestra guía. Ya les voy a mostrar rápidamente cómo vamos a trabajar en eso.
Ahora, ¿a quién va dirigido? Principalmente a líderes, a ejecutivos que tengan responsabilidad sobre equipos y resultados, a jefaturas, gerencias profesionales y por supuesto a organizaciones que busquen potenciar a través del desempeño de sus líderes, por supuesto, la productividad, el retorno de la inversión de lo que trabajan, ¿cierto? Y que entonces organizaciones puedan decir, mira, vamos a enviar a este equipo a tomar este programa. Entonces pueden llegar desde ejecutivos a sumarse al programa, pero también equipos de organizaciones. Uno de nuestros aliados internacionales es Gallup. Yo les había hablado hace un momentito atrás de Gallup, que es un referente internacional en análisis de datos a nivel de bienestar, compromiso y liderazgo organizacional. De hecho, yo les confieso que mis investigaciones favoritas a nivel mundial están realizadas, trabajadas por Gallup y tenemos esta alianza. Entonces ellos nos hacen una masterclass donde nos comparten toda la mirada de las últimas investigaciones que ellos tienen. Ellos son referentes en la mirada de investigaciones en la temática de bienestar y nos van a compartir de primera fuente las últimas investigaciones, entre esas la que les comenté de engagement en los equipos, donde ellos han podido ver que un líder impacta en un 70% en el compromiso que tiene un equipo con todo lo que eso implica a nivel de ganancias de una organización. Y además, Gallup nos acompaña con un módulo estratégico. Ahora, rápidamente, ¿cuál es la ruta de aprendizaje que nosotros seguimos en este programa de 70 horas, que es un programa internacional ejecutivo? Lo primero que realizamos es poder activar el liderazgo estratégico en bienestar. Una vez que hemos activado, que hemos instalado las primeras ideas para que cada uno de nuestros alumnos pueda realizar su propio plan de liderazgo en bienestar, instalamos el bienestar como motor de desempeño, que ahí les voy a mostrar. Vemos una serie de temáticas súper establecidas que nos dan la inmersión para que todos podamos estar hablando de lo mismo, de qué hablamos cuando estamos hablando de bienestar, cómo impacta el bienestar hoy en la era de inteligencia artificial, en fin, ya les voy a mostrar lo que está asociado ahí. Luego, con toda esa inmersión en la mirada de bienestar y capacidades humanas, vamos a desarrollar habilidades, y ahí las vamos a ver tanto a nivel personal, de equipo y organizacional, y luego a transferir toda esa información al puesto de trabajo, porque finalmente lo que queremos es que es un programa que está específicamente orientado a que nuestros estudiantes desarrollen habilidades y que rápidamente las puedan implementar en su puesto de trabajo. Ahora, algo que les comenté justamente tiene que ver con el diseño de este modelo de liderazgo en bienestar para el alto desempeño, donde cada uno de nuestros estudiantes va a ir trabajando. Al inicio va a tener una instrucción para ir implementando y diseñando ese propio modelo según sus propias necesidades. Tenemos una revisión intermedia para ver cómo van, poder aportarles y finalmente hay una presentación donde se aplica este modelo, ven en qué están y cómo todo lo que han trabajado durante estas 70 horas de programa internacional lo van a transferir al puesto de trabajo. Ahora, esto, si se dan cuenta, es parte de la arquitectura, una parte fundamental, el trabajo que cada uno de nuestros estudiantes hace con este acompañamiento. Ahora, en la instalación del bienestar, trabajamos principalmente las temáticas de el bienestar como eje estratégico del liderazgo. Vamos a ver las evidencias que nos dan las métricas, las investigaciones a nivel internacional son tremendamente importantes y aquí es donde está el equipo de Gallup. Cómo también impacta en la inteligencia artificial el liderazgo en bienestar, cómo se impactan recíprocamente. También en la mirada de trabajo remoto, que hoy cobra también una relevancia importante, y en toda la mirada actual que está entrando con mucha fuerza de salud cerebral, de capital cerebral, y cómo se ve el capital cerebral como un activo estratégico en el enfoque de bienestar. Todos estos módulos orientados a instalar el bienestar como motor de desempeño, que podamos tener un lenguaje común, que podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar, de estrategia, de cómo está impactando a nivel mundial el enfoque de bienestar, cuál es la data, que podamos tener información robusta para poder hablar a un mismo nivel todos los que estén participando acá, todos los distintos actores que se sumen a este programa. Cuando ya hablamos de desarrollar las capacidades claves, principalmente nos enfocamos en tres tipos de capacidades: de liderazgo personal, de liderazgo de equipo y de liderazgo organizacional. A nivel de liderazgo personal,
principalmente trabajar autoconocimiento y acá volvemos a trabajar con el equipo de Gallup, aplicando el test que ellos trabajan, que tiene una mirada principalmente de que el liderazgo no tiene un formato preestructurado. Principalmente nuestra propuesta tiene que ver con que cada persona puede ser líder desde quién es y desde cómo es. Entonces, a partir de eso, aplicamos un test para poder ver cuáles son las fortalezas que tiene cada uno de nuestros estudiantes, recibe su reporte y trabaja con una experta de Gallup para poder clarificar cuáles son sus principales recursos, cómo organizarlos y luego durante todo el programa cómo va amplificando este conocimiento y por supuesto aplicándolo a su puesto de trabajo. También un enfoque de neurociencia del bienestar y gestión de la energía del líder, esto es clave. Para nadie sería un misterio, sería o sonaría raro, ¿cierto? Pensar si voy a salir en auto, que el auto tenga benzina o no sé, o esté cargado con la energía necesaria, ¿no? O sea, para todos eso sería obvio. Pero cuando hablamos de la energía del líder, muchas veces pasamos por alto el descanso que estamos teniendo, cómo nos estamos alimentando, qué calidad de actividad física estamos teniendo. Desde ahí abordamos estas temáticas, el manejo del estrés, como temas que son claves para el autoliderazgo del líder. También ya a nivel más cognitivo, pensamiento analítico, curiosidad, creatividad aplicada a la resolución de problemas. Y acá el cuarto que es resiliencia y adaptabilidad y fortaleza personal del líder, el enfoque desde la filosofía estoica que lo realizamos con el profesor Agustí que nos ha acompañado el día de hoy en esta masterclass. ¿Sí? Hasta ahí liderazgo personal, luego el liderazgo de equipo, principalmente tres competencias que hoy como capacidades humanas, más aún en momentos donde la inteligencia artificial se instala cada día con más fuerza, es comunicación estratégica, influencia y construcción de confianza. Sabemos que sin comunicación, que sin confianza, no logramos gestionar equipos de manera adecuada. Gestión de conflictos y seguridad psicológica, aunque hagamos todo bien, siempre van a pasar cosas. ¿Cómo las abordamos? Por supuesto que esto también va a conversar con los recursos que nos va a compartir Agustí, ¿cierto? En su módulo estoico. Y también motivación y engagement de equipo. ¿Cómo hacemos, cómo sostenemos la energía de nuestros equipos para que puedan dar lo mejor de sí mismos en el trabajo que están realizando? Y finalmente, liderazgo en bienestar, toma de decisiones y gestión del desempeño organizacional. Este programa tiene una duración de 70 horas, tiene este recorrido académico, activamos el liderazgo en bienestar, instalamos competencias específicas de lenguaje y de conocimiento, luego vamos a desarrollar capacidades claves y durante todo el transcurso del programa, cada uno de nuestros estudiantes, veamos si alguno de ustedes que está presente acá hoy, va desarrollando su plan personal de liderazgo para el bienestar. ¿Sí? Algunos de los expertos internacionales que nos acompaña, bueno, Agustín Isasola, que ya lo han conocido acá con nosotros en esta presentación, doctor en filosofía, investigador, autor y divulgador de estoicismo. Trabajamos también con Valeria Cruz, que ella es también doctora en psicología, es investigadora del equipo WAND en la Universidad Jaume. Con ella vemos toda la mirada de engagement, de hecho Valeria es experta en engagement. Acá les presento a Blanca Estela García, que ella es consultora senior de Gallup, y con ella trabajamos toda la mirada en las habilidades y en la aplicación de este test a Blanca, y como a todos nuestros profesores siempre la aman, porque además súper estructurado, cómo van viendo, y es muy interesante cómo podemos ir reconociendo nuestros talentos para poder gestionarlo. Tenemos acá a Hayan Koya. Hayan trabaja con nosotros todo el programa que es de inteligencia artificial y conectado esto con bienestar. Hayan nos ha acompañado también en las versiones anteriores, él está en India y es experto también en todo este enfoque. Tenemos a Belén Vizcasillas. Belén es muy interesante el aporte que realiza porque trabaja con nosotros en el módulo de liderazgo organizacional. Belén lidera en Ferrovial uno de los proyectos más premiados en Europa en la mirada de bienestar. Entonces, yo siempre digo que es un lujo contar con ella, que de primera fuente nos cuente cómo se ha incorporado a este proyecto en Ferrovial, qué lo ha hecho exitoso, pero también cuáles han sido aquellas situaciones que han sido más complejas, y creo que eso también agrega mucho valor al programa y nuestros estudiantes lo han valorado mucho. Tenemos a Mariluz Sánchez García. Ella es, bueno, es doctora en psicología, es experta en manejo de conflictos. De hecho,
Su libro casi se llama muy parecido al módulo que tenemos acá con nosotros, así que ella también tiene un tremendo vínculo con nuestros estudiantes y enfoca desde el manejo emocional, desde la seguridad psicológica, el ir a gestionar los conflictos. Iniciamos clases el 24 de septiembre, este programa dura 4 meses. Tenemos algunos jueves clases a las 7 p.m. hasta las 10 y los siguientes son principalmente los días sábados desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m. En general la modalidad es remota, a excepción de las primeras clases que ya después les contamos en detalle cuáles son las clases que realizamos en presencial, pero que igualmente si alguien necesita estar en remoto, vemos cómo poder acompañarlo en remoto, pero la idea es que principalmente sea presencial esas clases específicas. Respecto a requisitos, grado de bachiller, mínimo 2 años de experiencia laboral y contactarse con Norma González, que es la persona que está encargada de la difusión de nuestro programa, así que pueden escanear ahí su QR. Pueden también dejar sus datos en el chat si quieren que Norma se contacte con ustedes, así que ahí pueden poder conectar con ella. Ahora, yo les puedo contar mucho más del programa, pero otra cosa es cuando alguien que ha realizado el programa les puede contar brevemente de su experiencia. Y tenemos la fortuna que hoy nos acompañe Jacqueline Espinosa. Jacqueline cursó la primera generación del programa con nosotros y nos acompaña hoy. Jacqueline, nos quedan 2 minutos para que sean las 3 de la tarde. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes contar desde, primero que todo, gracias por estar aquí, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿qué tal la inversión de tomar este programa internacional de liderazgo en bienestar? ¿Qué tal fue esa inversión para ti? ¿Te ha servido? ¿Sí, no? ¿Cómo ha cambiado tu forma de liderazgo en base a este programa? ¿Qué nos puedes contar? Bienvenida. Gracias, Naldi. Gracias, profesor. Gracias a todos. Bienvenidos igual. Buenos días y buenas tardes a ustedes. Sí, definitivamente, como decimos los peruanos aquí, a ojos cerrados. Fue una excelente inversión en mi crecimiento profesional, personal. Me permitió incorporar nuevas herramientas y sobre todo comprender que el bienestar de las personas es clave para alcanzar resultados sostenibles. El Ujú, mundo necesita hoy por hoy resultados sostenibles. Está de más, ya lo hemos escuchado al gran profesor Agustín, la talla internacional de los docentes es excelente, ¿no? Tiene esa combinación perfecta de conocimiento, experiencia y una mirada muy ujú, práctica para nosotros los líderes, ¿no? Sus aportes ampliaron mi perspectiva y me brindaron herramientas aplicables tanto en lo laboral como también en lo personal, ¿no? Hoy por hoy miro a la experiencia como una perspectiva enorme y comprendo que el aprendizaje continúa transformando pues en acción todo. Y ujú, puedo mencionar finalmente que mi principal aprendizaje en el liderazgo, como me preguntas, no solo consiste solamente en alcanzar resultados, ¿no? ujú. Sino en crear las condiciones para que las personas puedan alcanzarlos sin perder de vista su bienestar. Y tú lo mencionabas siempre, Naldi, su Mm. propósito y su desarrollo, ¿no? Me encanta porque además, Jackie, tú eres administradora de profesión, tienes más de 20 años de experiencia en el sector minero, actualmente eres jefa de proyectos, em, es con Naciones Unidas, algo ahí relacionado, ¿no? Sí, en ACNUR. Ahora di un gran salto de fe para darme a las Naciones Unidas y Ajá. el programa me llevó. Y desde ahí, en el rol que estás ocupando hoy, ¿qué aporte hizo el programa que cursaste con nosotros para el rol que hoy estás ejerciendo? Mira, algo hermoso, ¿no? En las organizaciones, como todos sabemos, siempre los resultados tienen que ser monetarios, ¿no? Siempre Ujú, esa mirada es importante también para nuestros gerentes, pero mi principal aprendizaje y lo que llevo hoy por hoy es que el liderazgo no solo mencionaba, ¿no? No solamente consiste en ver resultados, ese liderazgo que hoy ejerzo en ACNUR es un liderazgo consciente, ¿no? Es humano, es estratégico, capaz y genero este bienestar en las personas y a través de ellas resultados
que acompañan a la organización. Una frase que todos los días, hace poquitas horas, mencionaba en mi equipo porque tuve la oportunidad de trabajar antes de entrar, siempre recordamos algo, porque cuando el bienestar se integra a la estrategia, el Ujú. alto rendimiento deja de ser una exigencia, es tan fluido y se convierte en una consecuencia de un liderazgo que inspira, ¿no? Y desarrolla y transforma naturalmente, ¿no? Me ha tocado y estoy realmente Mm. muy contenta que luego pasar la parte minera a lo humano, a lo humanitario, a lo refugiado, eso pueda inspirar y sobre todo transformar en las personas, dejando huella y que sepan y seamos conscientes que el bienestar juega un papel tan importante para la persona y sobre todo para las organizaciones. Bueno, me encanta, Jackie. Te felicito además por este salto, por esta nueva Ay, posición que tienes. Es de verdad una tremenda alegría saber que lo que trabajamos en el programa ha sido de aporte para ti, en lo que estás viendo. Y creo que efectivamente, ¿no? Esto que tú planteas, necesitamos ver que hablar de bienestar no hablamos de algo blandito, hablamos de estrategia, hablamos de números, hablamos de productividad. Y desde ahí, ¿cómo vamos a aportar a esa estrategia con este enfoque de liderazgo? Entonces, bueno, ya siendo las 3 de la tarde con 3 minutos, te agradecemos a ti, Jacqueline, por habernos acompañado, a Agustí por esta masterclass, por habernos acompañado, nos has traído esta luz del saber de la filosofía estoica. Los invitamos desde ya a quienes tengan consultas puedan hacerlas. Rocío, ¿estás por ahí? No sé si tenemos alguna consulta, alguien acá o ya cerramos para darte el Sí, pase. tenemos una consulta que nos ha llegado durante la exposición de Gesser Valverde. Nos Oh, predice, buenos días. ¿La práctica de visualización ayuda? Agustín, ¿cómo ves eso ahí? ¿Se relaciona eso con lo estoico? Totalmente, totalmente. De hecho, el ejercicio que comentaba antes de al principio del día imaginar todo lo que puede salir mal, se hace Ujú. con una visualización creativa. Es decir, la visualización creativa ya la utilizaban los estoicos en Roma, el estoicismo nuevo que se llama, ¿no? Y se ha demostrado científicamente que la visualización ayuda a conseguir, sobre todo, tal vez no los resultados, porque los resultados, como decía antes, depende de otros factores, de todos los factores implicados, no solo de nosotros, pero lo que da es mucha seguridad personal y que cuando algo no sale bien no nos derrumbemos. Y eso es la resiliencia. Y por tanto, es una herramienta, la visualización, ¿no? Muy importante, que nos ayuda mucho, porque se ha demostrado que el cerebro lo que imagina no lo distingue de lo que sucede. Entonces, si tú te visualizas, por ejemplo, hablando en público o gestionando una compleja reunión y te visualizas haciéndolo bien, cuando llegue el momento real, es altamente probable que lo hagas bien, porque tu cerebro ya ha tenido la experiencia, una experiencia mental, pero como digo, como dicen los científicos, como el cerebro no distingue la realidad de la imaginación, esa seguridad te la has dado tú mismo visualizándote en esa situación y saliendo victorioso de esa situación. Por tanto, la respuesta es claramente un sí, por supuesto. Buenísimo. ¿Y algún libro y autor que recomiende? Nos preguntan acá. Bien, tenemos dos tipos de libros. Los libros clásicos, y por tanto recomendaría a Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, pero no recomendaría empezar por ellos, Ujú. porque no es que sea un castellano antiguo, pero es un castellano muy culto y que nosotros no solemos utilizar y con esos conceptos como representaciones o carácter, que no es el concepto de carácter en psicología, ¿no? Entonces, empezar por los clásicos es lo más difícil. Yo lo que recomendaría son a grandes estoicos contemporáneos divulgativos, como por ejemplo Ryan Holiday, que se expresa en nuestro lenguaje, es muy cercano, muy comprensible y además
se añaden todas las técnicas de psicología que se aunan al estoicismo. Yo empezaría por Ryan Holiday. Es un autor norteamericano bastante joven que me encanta y es muy bueno y tiene muchos libros de estoicismo. Buenísimo. Tenemos también la pregunta de si aplicarán algún método de evaluación para ver, de cómo ingresar y salen los alumnos después del curso. Mira, en este programa en particular, en este tipo de programas, no aplicamos para nota. Lo que hacemos es si la persona aprueba o reprueba, pero que tiene que ver con la asistencia y con la realización de las actividades que propone cada uno de los académicos en el módulo. ¿Ya? De hecho, la presentación también que hacemos el- del modelo de liderazgo que cada uno de nuestros estudiantes va a desarrollar es una presentación donde los acompañamos para que la realicen, pero no hay nota. Finalmente es un estás aprobado o reprobado, pero no va con nota. Cuéntame ahí si les he respondido a Silvia. Eso. Rocío, te entrego el poder. No sin Muchas antes darle gracias. las gracias a cada uno de los que han estado acá por acompañarnos y por supuesto por la confianza de Pacífico Business School de permitirnos desarrollar este programa que va con la última información que se está desarrollando a nivel mundial. Rocío. Muchas gracias, profesora Martínez, el profesor Guisasola también. Gracias a las personas que se han conectado. Estamos dejándoles también los datos de nuestra asesora comercial. Se lo vamos a dejar en el chat para que se puedan contactar con ella. Con nosotros sería todo. Que pasen buenos días y buenas tardes. Buenísimo, que esté muy bien. Adiós.